Las cooperativas de ahorro y crédito tienen un importante peso en la economía nacional. Históricamente, estas instituciones se han caracterizado por atender a poblaciones de sectores rurales, ciudades más pequeñas y zonas de crecimiento. En los últimos años, este sector ha atravesado un proceso de supervisión para garantizar su salud financiera. Durante este proceso, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha dispuesto la liquidación forzosa de algunas entidades. ¿Qué está pasando en el sector? Para analizar esa situación, tenemos con nosotros a Juan Pablo Guerra, gerente general de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Créditos del Sur, UCACSUR, quien nos dará mayores visos sobre esta temática. Juan Pablo, buenos días, gracias por tu presencia en el Experto Producción. Muy buenos días, un gusto saludarles y siempre a las órdenes para poder mantener este contacto importante con la ciudadanía. Por el contrario, muchas gracias a ti, Juan Pablo. Y entrando en materia, primero para dimensionar sobre la importancia de las cooperativas de ahorro y crédito en el país. ¿Cuál es esa inyección tanto de créditos como también de socios que tiene este segmento financiero muy importante en el territorio nacional? Bueno, en realidad el sector cooperativo es un sector que lleva muchísimos años ya de permanencia dentro de los hogares y de la economía nacional como tal. En la actualidad son casi 6.3 millones de ecuatorianos quienes son parte del sector cooperativo. 6.3 millones de ecuatorianos que utilizan los servicios en aproximadamente 6.400 puntos de atención que manejan las cooperativas en un total de aproximadamente 391 instituciones. Estamos hablando de que actualmente el sector cooperativo representa más del 30% del sistema financiero nacional en un crecimiento bastante interesante y proactivo. El sector cooperativo está en zonas en las cuales de alguna o de otra manera otros sectores del sistema financiero no les ha interesado o no han podido llegar. Y esto pues nos permite tener una conexión directa con la base social y pues trabajar directamente con algunos proyectos interesantes que hoy consolidan la gestión de la cooperativa en distintos territorios. Todos estos detalles, todas estas cifras que nos acabas de indicar, ¿cómo beneficia, por un lado, para la formalidad de esa gestión financiera que necesitan las personas a lo largo del país? Las cooperativas también los aleja de las cuestiones informales de préstamos de dinero. Y otro aspecto muy importante también, son más de 300 cooperativas a nivel nacional. ¿Eso es sano? ¿Eso es positivo? ¿Cuál es la realidad con relación a otros países? Bueno, en realidad nuestro país es uno de los países con mayor número de instituciones cooperativas conforme la densidad territorial, superada en Sudamérica por el Brasil, en donde están modelos cooperativos que no solamente ahí se atan al ahorro y al crédito, sino estamos hablando de modelos cooperativos que se integran hacia los sectores agrícolas, artesanales, de producción, pesqueros, generando una verdadera dinámica de lo que es la participación cooperativista. En nuestro caso, en el Ecuador, pues esta dinámica cooperativa, desde hace algunas décadas atrás, ha venido impulsando primero la formalización de muchos de los emprendimientos de los sectores ecuatorianos. El hecho de poder consolidar una estrategia cooperativa visualizada desde el ahorro, primero consolidando el ahorro, ¿no? Constituye una base fundamental porque solo la confianza de las personas a través del ahorro que depositan en las cooperativas permite de alguna manera que eso se redistribuya a otros socios a través del crédito. Es muy importante que las personas comprendan esta diferencia porque la cooperativa no es una inversión de capital, es decir, no hay un accionista mayoritario que pueda inyectar recursos a la institución y que a través de eso genere una utilidad. En este caso, quienes depositan los ahorros, los dueños de las cooperativas son sus propios socios y eso se establece a través de los denominados certificados de aportación. Entonces, en este momento, solo por ejemplificar, la cooperativa más grande del país tiene aproximadamente 2 millones de socios, quiere decir que son 2 millones de dueños de la institución. Entonces, lo que se hace es transferir los recursos excedentarios, es decir, los ahorros de algunos de estos socios, hacia otros socios que así lo necesitan. Entonces, lo interesante de este tema
es de que permite esta dinámica de poder generar a través del crédito una estrategia de desarrollo. El sector cooperativo en este momento pues atraviesa una situación bastante interesante en el hecho de poder fortalecer sus metodologías crediticias para poder llegar a zonas en las cuales la economía nacional necesita realmente una reactivación. Es por ello pues que hay distintos proyectos hacia los emprendedores, hacia las mujeres, hacia los artesanos, y más que todo hay que ir preparándole al país para todas las situaciones complejas que se están viviendo. Recordemos que estamos a puertas de quizás uno de los fenómenos del Niño más grandes que se vienen para el Ecuador, en donde justamente hay que flexibilizar los criterios de cómo entenderle al socio en estos momentos que necesita un crédito y estar preparados obviamente para no desproteger los recursos del ahorrante, que esa es, como digo, la savia principal que nutre el esquema financiero de las cooperativas. Es indiscutible el aporte de las cooperativas para el desarrollo en sectores rurales, en sectores de crecimiento. Basta con un viaje a determinadas provincias del país para ver la presencia tan importante de las cooperativas. Pero, ¿cómo llevar que ese aporte que generan también haya un control adecuado, Juan Pablo? Es decir, el trabajo que realiza la Superintendencia de Economía Popular, ¿es suficiente para llevar los controles de que se están manejando de manera correcta todas las cooperativas? Es indispensable considerar que para que un modelo de intermediación financiera funcione en cualquier lado del mundo, la clave es primero los procesos de la emisión de las políticas públicas y luego de eso el modelo de supervisión. En el Ecuador la política pública está dada a través de lo que determina la Junta de Política Monetaria y Financiera, y en este caso el control y la supervisión a través de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En este aspecto, lo que se hace es una supervisión basada en riesgos. ¿Qué quiere establecer esto? De que a través de normativas, de acciones específicas que se determina dentro de la política pública y dentro de lo que son las regulaciones de la superintendencia, las instituciones tienen que ir cumpliendo paulatinamente estos requerimientos. Requerimientos como, por ejemplo, presentar metodologías crediticias, el tema de prevención de lavado de activos, el tema de manejo de riesgos, el tema de gestión de provisiones, el tema de gobernabilidad dentro de las instituciones, son aspectos que se conjugan dentro del modelo de regulación del sector. En este sentido, la Superintendencia de Economía Popular Solidaria, que ha venido creciendo durante la última década con modelos de implementación cada vez más rigurosos para el sector, lo que van haciendo es generar esta dinámica. Muchas de las veces, cuando ha sucedido dentro del sector algún cierre puntual y particular de una institución, pues eso obedece a una dinámica propia de una depuración de un sector que tiene que seguirse fortaleciendo. Sin embargo, hay que pensar cuál es el futuro del modelo del control. Y aquí es muy importante determinarlo, porque muchas de las veces cuando se produce este tipo de acciones de cierre, de liquidaciones de una institución, uno tiene que recordar que esa es la labor justamente de un proceso adecuado de regulación, y que esto obviamente es también por el interés de proteger a los miles de socios ahorrantes y en este caso que son parte de la cooperativa. Pero aquí hay que hacer una reflexión particular y un llamado de atención. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en el Ecuador? En el Ecuador nosotros tenemos una superintendencia que ha tenido y va manteniendo algunos programas de fortalecimiento institucional, y que de hecho en la misma carta de consideración de la firma con el Fondo Monetario Internacional se hablaba de la necesidad de seguir, o se habla de la necesidad de fortalecer al sector cooperativo, y sobre todo de considerarlo, el Fondo Monetario lo consideró que no es un sector sistémico como otros sectores del sistema tradicional, pero que sin embargo hay que proteger el control. Pero por eso, ¿por qué decía un llamado de atención? Porque el año anterior, la Asamblea Nacional, al momento de hacer el presupuesto general del Estado enviado por el señor presidente de la República, redujo significativamente el presupuesto asignado para la superintendencia. ¿Esto qué quiere decir? Que los recursos que pagamos las cooperativas como aporte para el mejor control de la superintendencia han sido tomados en la cuenta del Tesoro Nacional, y prácticamente casi entre el 40 o 50% del aporte total que hemos generado
pues realmente se ha ido a las arcas públicas. Entonces, la recomendación que se ha dado desde las distintas instancias es el hecho que los recursos que se generan en el sector para el proceso de supervisión y de control sean realmente optimizados. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de recursos, insisto, que no son públicos, son nuestros, nosotros pagamos como cooperativas este aspecto, pues estos recursos sean realmente canalizados para fortalecer el organismo de control. Entonces, muchas de las veces nuestras críticas se han generado por esta contradicción, porque las cooperativas financian importantemente todo lo que es su proceso de supervisión, nacen los recursos de la supervisión, pero generalmente estos recursos no son tomados al 100% a favor de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces, en este caso hay un resultado básico, no puedes reducir la capacidad operativa y de gestión de la superintendencia, y eso pues en ningún país es bien visto. La lógica en este caso es más bien fortalecer con los propios recursos que tiene el sector esa dinámica de fortalecimiento de la superintendencia. Aquí hay que resaltar también que la superintendencia va generando un interesante trabajo porque fortalece cierto tipo de modelos, pero uno de ellos que hay que resaltarlo también es el modelo propio que tienen las cooperativas de autocontrol. Esto quiere decir que los socios de las cooperativas, a través de sus consejos de administración y de vigilancia, autocontrolan su institución. Es decir, tienen que cumplir las normas, tienen que velar porque esto pueda transparentarse de una manera que todos los socios de la institución sean partícipes del modelo de buen gobierno. Entonces, bajo esta dinámica, también es interesante fortalecer otros mecanismos como la supervisión preventiva, que se utiliza en distintos países en donde el cooperativismo es fuerte, sobre todo en la zona del viejo continente, inclusive dentro de Sudamérica también, buscar esos modelos en donde hay una participación tanto en modelos de supervisión preventiva, modelos de supervisión auxiliar y la propia gestión de la superintendencia. Entonces, todo esto contribuye, digamos, a crear una red de seguridad financiera que permite a su vez tomar acciones válidas con instituciones que no están cumpliendo con la normativa. Y esto es lo que ha sucedido con varias instituciones que por obvia situación han tenido que ser liquidadas durante la última década. Esto no quiere decir de ninguna manera que el sector se encuentra débil. Lastimosamente, a veces se llega a creer que el cierre de una institución es el problema del sector y eso no es así. Cada una de las acciones se van generando de una manera particular, individual. El sector se encuentra con acciones bastante bien estructuradas. Hay cooperativas que son modelos, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina. Entonces, pues esta dinámica obedece, insisto, a la necesidad de seguir fortaleciendo los modelos de control y de supervisión en el país. Juan Pablo, verdaderamente es una tranquilidad escuchar esa parte de la solvencia, del buen manejo del sector cooperativo del país, y que verdaderamente la gente tiene que dimensionar que las instancias de control son para eso, para vigilar las instituciones, que todo está bien y que el sistema cooperativo en el país está tranquilo y estable. Juan Pablo, muchas gracias por tu presencia aquí en El Experto Producción. Muchísimas gracias y siempre a las órdenes y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a ti. Ha sido la participación de Juan Pablo Guerra, gerente general de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur, UCACSUR, quien nos ha indicado que